quiero compartirles y hablarles de los símbolos o descripciones del revestimiento del Espíritu Santo. Los símbolos y descripciones del revestimiento del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de símbolo, es algo que simboliza. Y cuando hablamos de los símbolos del Espíritu Santo, quiero hablarles del primer símbolo que encontramos, y es el sello. O sea, vamos a hablar hoy del primer símbolo, y es el sello. ¿Y qué es el sello? El sello es una señal de pertenencia. El sello es una señal de que eres pertenencia de alguien y estás marcado por alguien, estás sellado por alguien o por algo. En este caso, vamos a mirar cómo el Señor Jesús fue sellado e investido con el poder del Espíritu Santo cuando está siendo bautizado allí por Juan el Bautista. La Biblia declara y dice que cuando fue bautizado Jesús, los cielos se abrieron y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero ya antes de que se escuchase la voz, aleluya, de los cielos, dice que el Espíritu Santo descendía sobre la vida de Jesús en forma corporal de paloma. Para que esta señal de Dios el Padre se diera, esto fue algo que se había dicho, se había dado ya, y lo habíamos anunciado ya en Isaías capítulo 11, versículo 2, cuando dice que vendría del linaje de Isaí el Mesías, el Redentor del mundo. Dice, y estará sobre él el Espíritu de Jehová. Eso quiero que usted lo analice y lo vea allí en Isaías capítulo 11, versículo 2, y usted va a encontrar allí esa promesa dada, esa palabra dada. Ahora, allí en los evangelios se registra este acontecimiento. Entonces, el sello está sobre la vida de Jesús. Dice la Escritura: porque a este señaló Dios el Padre, según Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, dice, capítulo 3 de Mateo, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan capítulo 1, donde iniciamos la lectura, vamos a mirar los versículos 6 al 8 del Evangelio según San Juan capítulo 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. De esto, Juan el Bautista, que es el que está dando testimonio aquí, habló de lo que había de venir, de lo que se le había anunciado a él, de lo que se le había dicho. Y él, en el versículo 29 de Evangelio según San Juan capítulo 1, dice la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este estaba señalado ya, se le había dicho y se le había anunciado a Juan. Y entonces él, cuando lo ve, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misma expresión está en el versículo 36 del mismo capítulo 1 de... Aleluya. El versículo 15 de Evangelio según San Juan capítulo 1, hablando del testimonio de Juan. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El versículo 22 del mismo capítulo 1 dice: le dijeron: pues ¿quién eres?
para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Todo esto estaba establecido ya, que se diera en la vida de Jesús, y Juan está dando testimonio de esa gran bendición. Y él es testigo presencial de lo que se le había anunciado, de lo que se le había dicho, y ahora está viendo allí al que tenía el sello, al que tenía la bendición, y dice, este es el Mesías, este es el que debe venir, este es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Capítulo 1 de Juan, versículos 26 y 27, dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Bendito el nombre de Jesús. Los versículos 32 al 34, dice la Escritura, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo. El capítulo 1 está dando Juan testimonio y dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y dice la Escritura, el versículo 34, y yo le vi, hablando Juan el Bautista, y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios, porque se le había dado una señal sobre quien veas descender al Espíritu Santo, ese es. Y cuando él vio la señal y entendió la señal, entonces dio testimonio y dijo, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este sello con el cual se identifica a Jesús, del cual Juan el Bautista da testimonio, y luego viene la confirmación del Padre, cuando en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, dice la Escritura, gloria al Señor, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya no solamente está el testimonio de Juan el Bautista, sino el testimonio del Padre, que habla en ese momento que está ocurriendo allí en el Jordán algo tan impresionante, cuando Jesús es bautizado y viene el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma, según lo que dice la Escritura. Y dice la Escritura que hubo una voz del cielo que decía, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Evidentemente, mi amado que me escucha en esta hora, esto de observar el Espíritu Santo en la vida de Jesús que descendía sobre él, esto de observar tan maravilloso evento, maravillosa oportunidad de tener la oportunidad de ver descender el Espíritu Santo, esto tiene que referirse específicamente al sello, al Espíritu Santo que estaba allí siendo dado en el momento del bautismo. Y es necesario que entendamos este plan, este propósito, esta oportunidad, este acontecimiento. Hay que entenderlo de una manera espiritual, de una manera abierta al Espíritu Santo, y que el Señor dé revelación de lo que estamos hablando en esta hora, porque mucha gente no ha entendido el propósito y el plan del Espíritu Santo. Ahora, mi amado, el discípulo es como su Señor. En esta experiencia que estamos hablando, siempre tengo la oportunidad de hablar de esto. Me toca irme a Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando habla la Escritura que en el momento en que nosotros conocimos al Señor y creímos en Él y oímos del Evangelio, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 11. En Él mismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice la Escritura, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Era algo que había prometido Dios. Y entonces ahora, para que tú seas pertenencia de Dios, en el momento en que recibes a Cristo, te decía en estos días, recibimos a Cristo como nuestro Salvador para recibir la salvación que Dios envió, pero recibimos al Espíritu Santo como un don. Y entonces viene sobre nosotros el fruto del Espíritu. Y luego que viene el fruto del Espíritu, vienen los dones y los ministerios, para que sigamos haciendo la obra que el Señor nos mandó hacer. Pero estamos hablando del sello. Y cuando estamos hablando del sello, estamos hablando de que somos pertenencia. El Espíritu Santo, simbolizado en un sello, es que tú, en el momento en que abriste tu corazón, cuando el Señor tocó a la puerta, cuando el Señor dice, ya he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, en el momento en que el Señor tocó la puerta, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que toca y convence de pecado, gloria al Señor, al individuo. Cuando tú abriste la puerta y recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, inmediatamente por creer en fe, usted fue sellado como pertenencia de Dios. Y es necesario que usted en esta hora esté agradecido con el Padre Celestial, porque tuvo a bien verle a usted y escogerle a usted en el propósito eterno de Dios, para que usted haga parte de los redimidos del Señor. La gloria y la honra sea para el Señor. Esta operación subsiguiente a la fe, usted creyó en fe, es una experiencia de corona de consagración puesta por su fe. O sea, usted ahora está sellado. Es como si se le hubiese puesto una corona, un sello allí, y usted le pertenece al Señor. En fe usted es de Dios. En fe usted hace parte de los que van para el cielo. En fe usted hace parte de los que van para Nueva Jerusalén. En fe usted no pertenece a esta tierra. En fe usted aquí es un pasajero, alguien que está de paso. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículos 20, 21 y 22. Porque todas las promesas de Dios en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quien nos ungió y quien nos selló es el Señor. Y analiza que aquí hay dos términos de suma importancia. Escucha bien el versículo 21. Y el que nos confirma, hay confirmación de que somos hijos de Dios, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, no solamente se nos confirma, sino que se nos unge, es Dios, el cual también nos ha sellado. Hay tres cosas allí de suma importancia. No tengo el tiempo hoy para hablar de ellas, pero en otra oportunidad lo haremos. Nos confirma, nos unge y nos sella. Y nos sella con el propósito, dice, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, nos da la garantía de que el Espíritu Santo está con nosotros para el día que suene la trompeta, nosotros nos vayamos con Él. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos esa garantía, tenemos ese sello. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos,
Aleluya. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor nos conoce. De la manera como Juan vio a Jesús y dijo, este es, ya estaba predestinado, ya estaba profetizado, ya estaba dicho. Y ahí vino, y cuando vino, a Juan se le había dicho, y cuando lo vio dijo, este es. Y dice la Escritura, pero el fundamento de Dios está firme, porque Dios todo lo que hace, lo hace con firmeza y con seguridad. Y dice, teniendo este sello, Él conoce, el Señor, a los que son suyos. Y los que son suyos, apártense de iniquidad. Todo aquel que hace parte del pueblo de Dios, todo aquel que hace parte de la grey del Señor y está sellado por el Espíritu Santo, dice el Señor, ustedes ahora hacen parte de la grey de Dios, ustedes hacen parte de la bendición, ustedes hacen parte de los sellados. Entonces a ustedes se les dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es posesión. Esto es que pertenecemos a Él. Esto es santidad. Nos santifica, nos unge, nos confirma para Él, para que seamos vivos, estemos viviendo en santidad, porque Él es el que nos santifica, de la manera como el Cristo de la gloria en la cruz del Calvario nos limpia del pecado. El Espíritu Santo es el que nos santifica. O sea que cuando recibimos el don del Espíritu Santo es para que podamos continuar o contarnos o hacer parte de esta grey. Es para contarnos a partir de entonces como exclusividad de Dios. Qué hermoso que en esta hora usted entienda que usted hace parte de los escogidos, que usted hace parte de la exclusividad de Dios, que usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Así que no se afane por lo que está aconteciendo en la tierra, porque usted y yo como iglesia somos simplemente pasajeros. Estamos de paso en la tierra. No te amañes tanto aquí, porque tú no perteneces aquí. Tú perteneces a los de arriba. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Y estamos heredando vida eterna, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que no prestes atención a lo que está aconteciendo, a lo que está pasando. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que las pruebas presentes no son comparables con la gloria venidera. Y es necesario entender ese propósito, porque el Señor nos escogió y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu, hace soplo de vida que se nos dio un día, que nosotros somos hijos de Dios en fe, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros, y entonces no nos dejó solos, sino que nos dio el don del Espíritu Santo y entró en nosotros para darnos ese don, esa gracia, esa bendición. Y no solamente nos da el don del Espíritu Santo para tener el fruto del Espíritu Santo y poder ejercer el fruto del Espíritu Santo, sino para también tener los dones y ministerios para hacer la obra. Y no solamente eso, sino que sigue con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Efesios capítulo 3, hablando de esa herencia, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Efesios 3, versículos 5 y 6. Dice la Escritura: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, nosotros somos parte de esos gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio creemos en Cristo, somos parte del pueblo de Dios y tenemos la garantía del Espíritu Santo, que Él nos conoce, que Él nos selló para Él y somos de Él.
Por tanto, hermano, guárdate para Dios. Sigue viviendo para Dios, porque el día de nuestra redención está cerca. La idea de posesión que acabamos de considerar llega mucho más allá. Analiza conmigo el texto que está allí en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, aleluya, para el día de la redención. Esto es mucho más poderoso que el ser pertenencia de Dios, sino que cuando somos pertenencia de Dios y tenemos el Espíritu Santo, tenemos que guardarnos de no contristarlo, porque el Espíritu Santo es el sello que se nos dio para el día de la redención. O sea que usted tiene que tratar de vivir en armonía con el Espíritu Santo y estar al día con el Espíritu Santo y estar viviendo por aquí con el Espíritu Santo, por allá con el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros, pero Él está. Tienen que creerlo y tienen que saber que está allí. Y cuando usted hace algo que no le agrada al Señor, el mismo Espíritu Santo comienza a redarguirle. Y si usted hace caso, usted pide perdón y dice: perdóname, Señor, sigo adelante, sigo avanzando. Y el Espíritu Santo te da las fuerzas para avanzar. Pero cuando usted hace algo que le desagrada a Él y usted se aponcha y se achoncha allí y se siente rellenado y no como si no pasara nada, el Espíritu Santo se queda quietecito y se contrita. Y es necesario que el Espíritu Santo en nuestras vidas no esté contristado, sino que esté avivado, porque ese es el sello con el cual nos vamos a ir para arriba. Bendito sea el Señor. O sea, quiere decir que el sello no debe estar borrado, debe estar allí puesto como si fuese desde el primer día que se le puso el sello de pertenencia a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Hay un propósito mucho más grande con esto del sello. Ya lo acabamos de leer ahí en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y es que el Dios del cielo nos selló con el propósito de conocernos para el día de la redención. Ya lo leímos allí: conoce el Señor a los que son suyos. Eres tú de Dios. Acuérdate cuando el Señor vino a su creación, había creado a Adán y a Eva y venía a estar con ellos y estaba allí y charlaba con ellos, y un día vino y comenzó a llamarlos, porque cuando ellos oyeron la voz del Señor en el huerto, dice la Escritura que tuvieron miedo y se escondieron. Y dice cuando, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. No podemos escondernos del Señor en este tiempo. Usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo y hay que estar allí, y hay que estar allí. Y el sello es el Espíritu mismo, que ahora es recibido por fe, y todos los resultados de seguridad, como son el gozo, la paz, el amor, o sea, el fruto del Espíritu. Es necesario que usted entienda que usted debe estar floreciendo como el jardín en la mañana, siempre con las flores allí, dándole la gloria a Dios, la alabanza al Señor, diciendo: Padre amado, aquí está mi vida, porque todas las mañanas, todos los días, son nuevas su misericordia, y usted tiene que levantarse agradecido con el Señor y decir: Señor, aquí está mi vida como pertenencia tuya, aquí estoy, te doy gracias porque aún me tienes aquí en la tierra y para algo me tienes, pero sé que no estoy aquí para siempre, porque mi vida aquí en esta tierra es pasajera y un día me vas a llevar. Y aquí estoy yo, Señor, dando el aroma, dando la alabanza, dando la adoración, porque para eso el Señor te escogió, para eso el Señor me escogió, para eso hizo algo especial con nosotros a través de Cristo y del Espíritu Santo, para que nosotros estemos siempre agradecidos con Él y demos la alabanza y la gloria al Eterno por los siglos de los siglos. Aleluya. Termino con esta cita. Ya la leímos en Timoteo. Y es necesario que usted entienda esto. Por favor, hermano, que me escuches en esta hora. En el nombre de Jesús,
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. El fundamento de Dios está firme. Dios hizo un propósito en escogerte. Te escogió a ti. Tienes el sello del Espíritu Santo. Tienes la promesa allí dada. Se te puso allí el sello de pertenencia. Y entonces dice, ese fundamento, eso que Dios estableció, eso que Dios dijo a través de su palabra, y se cumplió y se sigue cumpliendo, está firme. Teniendo este sello. Tienes el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor te conozca. Porque Él conoce a los suyos. Y usted y yo tenemos que apartarnos de iniquidad. Porque invocamos el nombre del Señor. Amados, vivamos para Dios. Vivamos para el Señor. Este tiempo no es tiempo de estar pensando o estar como que claudicando en dos pensamientos. Si eres cristiano y vamos para adelante. Si no, pero usted que hace parte de los cristianos de la iglesia del Señor, deje que el Espíritu Santo obre y dígale al Señor: Espíritu Santo que moras en mi vida, aviva tu obra en mi vida. Aviva tu obra en medio de los tiempos, dale a conocer, porque el Espíritu Santo está en ti, pues tú, según la palabra, eres templo del Espíritu Santo y tienes que dejar que el Espíritu Santo fluya de una manera especial, porque fuiste sellado para el día de la redención. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera.